Bueno, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer ahora es estudiar lo que es test de hipótesis, que es una de las partes más importantes de todo lo que es inferencia estadística, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros desconocemos cierto fenómeno y nos vamos a hacer ciertas hipótesis sobre ese fenómeno que desconocemos, ¿sí? Entonces voy a definir H0 como a la hipótesis nula y H1 a la hipótesis alternativa. Sí, esto nosotros nos vamos a hacer, vamos a tener en la cabeza ciertas hipótesis sobre el fenómeno que desconocemos. Llamo H0 a la hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser aquella hipótesis que es cierta por defecto, ¿sí? Entonces H0 es cierta por defecto y lo que vamos a querer hacer es ver si podemos encontrar suficiente evidencia para rechazarla y descartarla y quedarnos con la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es decidir entre dos hipótesis, siempre pensando que por defecto lo que era la hipótesis nula es lo que es cierto. Sí, ahora vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en pruebas de hipótesis? Acuérdense que las hipótesis son sobre lo que desconocemos, entonces lo que vamos a querer estudiar son las propiedades o vamos a querer establecer una regla de decisión. ¿Sí? Y lo que vamos a querer ver es estudiar las propiedades de esta regla de decisión. O sea, quiero que esta regla de decisión sea buena, ¿sí? Entonces quiero estudiar las propiedades de esta regla. La regla de decisión es el test de hipótesis, ¿sí? Y lo que quiero es que el test sea bueno. ¿Y a qué me refiero con que sea bueno? Que sea bueno quiere decir, bueno, que el test me ayude a quedarme con la hipótesis nula cuando es cierta la hipótesis nula y me ayude a quedarme con la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es cierta. Así que decida bien entre estas dos cosas que desconocemos. Entonces, para entender esto, vamos a la tabla y voy a plantear en las columnas dos casos. El primer caso es que la hipótesis nula es cierta, entonces H0 verdadera. Y lo otro que podría pasar es que la hipótesis nula es falsa, H0 falsa, que quiere decir que vale la hipótesis alternativa. Lo que vamos a hacer acá es definir a la hipótesis alternativa como el complemento de la nula para no tener problemas, ¿sí? Entonces pueden pasar dos cosas, o que la hipótesis nula sea verdadera o que sea falsa, ¿sí? Y eso es lo que está en las columnas, es lo que desconocemos. Ahora en las filas ponemos nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión puede ser rechazar o descartar H0 o bien no rechazar o no descartarlo, H0. Sí, acuérdense que H0 era la hipótesis que es válida por defecto, entonces lo que voy a ver es si hay suficiente evidencia para rechazarla o no. ¿Sí? Primero voy a marcar dos cosas que están bien, ¿sí? Lo que quiero analizar con esta tabla es aquellas situaciones en donde la prueba de hipótesis, que la prueba de hipótesis es lo que está en las filas, ¿sí? La regla de decisión entre las hipótesis funciona bien, ¿sí? Y fíjense que funciona bien en este caso, porque en este caso tenemos una hipótesis nula que es falsa y la regla de decisión te dice que la rechaces. Genial, sí, eso es algo que está bien. También está bien esto de acá, ¿sí? Si la hipótesis nula es verdadera y la regla de decisión te dice que no la rechazas, o sea que te quedas con ella, todo ok, ¿sí? Y hay dos casos en donde esto funciona mal. El primero es el que marco en rojo, rechazar la hipótesis nula cuando ésta era verdadera.
Sí, entonces eso lo noto en rojo. Rechazar. Rechazar H0 dado que H0 es verdadera. ¿Sí? Eso es un error. Y este error se conoce como error de tipo 1. ¿Sí? Que es rechazar una hipótesis, o sea, que el test de hipótesis que la prueba me diga, bueno, rechazar la hipótesis nula, pero en realidad esta era verdadera. ¿Sí? Y bueno, y después hay otro error que voy a marcar en verde, que es uno que uno suele pasar, es un error que muchos solemos pasar por alto, que es el siguiente. No rechazar una hipótesis cuando era falsa. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a escribir en verde. No rechazar, eso también es un error. H0, dado que H0 era falsa. ¿Sí? Y esto lo vamos a llamar error de tipo 2. Sí, tenemos los dos tipos de errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Siempre que ustedes piensen en una regla de decisión, que ahora voy a poner un ejemplo, hay dos maneras de equivocarse y siempre está bueno organizarse para pensar cuáles son esas formas. Antes de poner un ejemplo, quiero dar algunas definiciones adicionales. Voy a llamar alfa al nivel de significatividad del test. ¿Sí? Alfa es el nivel de significatividad del test. Cuando hablemos de nivel de significatividad, vamos a hablar de esta constante alfa, que es lo mismo que la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Sí? La probabilidad de cometer el error de tipo 1 es alfa, que es el nivel de significatividad. ¿Sí? Em, que nada, nosotros queremos que esta probabilidad sea baja. Y también voy a hacer la siguiente definición, voy a llamar beta a la probabilidad de cometer el error de tipo 2, que también voy a querer que sea baja. Si yo quiero quiero encontrar una regla de decisión en donde las probabilidades de equivocarme sean bajas. Sí, pero siempre que lean nivel de significatividad del test o probabilidad de cometer el error de tipo 1, nos estaremos refiriendo a este alfa, que será un número entre 0 y 1, esperemos que bajo. Y por último también, siempre que vean probabilidad de cometer el error de tipo 2, vamos a representar eso por beta, que también queremos que sea bajo. ¿Sí? Y por último tenemos 1 menos beta, que es otra probabilidad que voy a llamar potencia del test. ¿Sí? ¿Qué sería 1 menos beta? Acuérdense que beta, esto lo puedo escribir. A ver, voy a hacerlo con los tres. Voy a volver a alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. O sea que alfa es la probabilidad de rechazar, sí, lo escribo, rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula era verdadera. Sí, es esta probabilidad. Ahora voy a la de color verde, que era beta. Beta era la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Sí, entonces beta es la probabilidad de no rechazar H0 dado que H0 es falsa. ¿Sí? Y 1 menos beta, que es la potencia del test, sería el complemento de beta. Entonces esto lo escribo, 1 menos beta será la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es falsa. ¿Sí? ¿Qué es 1 menos beta? 1 menos beta es la probabilidad de rechazar bien una hipótesis, o sea, rechazarla cuando verdaderamente era falsa. ¿Sí?
Y nada, este es el concepto de potencia, ¿sí? Decimos que un test es potente cuando la probabilidad de rechazar bien una hipótesis es alta, ¿sí? Entonces tenemos algunos conceptos acá sobre los errores de tipo uno, tipo 2 y la probabilidad de rechazar. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Volviendo a la tabla. Bien, bueno, voy a llamar voy a poner un ejemplo, ¿sí? H0 va a ser la persona, estoy tratando de determinar si una persona es inocente o culpable de un delito. Entonces, la hipótesis nula va a ser que la persona es inocente. Sí, acuérdense que la hipótesis nula es cierta por defecto, ¿sí? Todas las personas somos inocentes, a menos que se encuentre suficiente evidencia de lo contrario. Así que por defecto vale la hipótesis nula, ¿sí? Entonces vos cuando querés analizar a una persona en un proceso judicial, tenés que la persona puede ser o inocente o culpable, y eso es lo que es desconocido para vos, ¿sí? Que es lo que tenemos acá arriba. También tenemos nuestra prueba de hipótesis en este contexto, que la prueba de hipótesis, que es el juicio. ¿Sí? Y el juicio, ¿qué hace? Determina si rechaza esta hipótesis nula o no. Si la rechaza, te meten preso, y si no la rechazan, te dejan libre. ¿Sí? Entonces, decimos que un juicio es bueno en el sentido de un juicio pensado como una prueba de hipótesis es bueno cuando manda presos, ¿sí? A ver, rechazar H0 sería meter preso a la persona, ¿sí? Encarcelar. Y acá sería dejar libre, ¿sí? Entonces, y acuérdense que H0 era que la persona era inocente. Un juicio es bueno cuando encarcela a personas que no son inocentes, que estoy en el caso de acá. Y un juicio también es bueno cuando deja libres personas que sí eran inocentes, ¿sí? Y bueno, hay dos maneras en las que un juicio se puede equivocar. Una manera eh, que nada, que en principio, que es la más grave para todo lo que es la doctrina jurídica, que es encarcelar a alguien inocente, que es el error de tipo uno, y otra manera que es un poco menos grave que la primera, pero no por eso hay que descartarla, que sería liberar a alguien culpable. Si esas son dos maneras en las que el juicio se puede equivocar. Y después tenemos los dos casos en donde el juicio funciona bien. Sí. Entonces, nada, fíjense que un juicio será una prueba de hipótesis, todo lo que sea, y donde vos tengas dos alternativas y tengas que decidir entre ellas, lo van a poder pensar como pruebas de hipótesis. ¿Sí? Lo mismo rendir un examen, si el alumno sabe o no sabe, son las hipótesis, y se pueden establecer los tipos de errores con eso. Bien, entonces, bueno, tenemos un ejemplo, tenemos la tabla con los errores. Los errores, o ver, sí, los errores y sus probabilidades alfa y beta están relacionados entre sí. Voy a seguir con el ejemplo del juicio. Hay una manera en donde yo no cometo nunca el error de tipo uno, ¿sí? Y es la siguiente: si yo dejo libres a todas las personas, entonces nunca cometo el error de tipo uno, porque nunca voy a encarcelar a nadie que sea inocente, porque no estoy encarcelando a nadie, ¿sí? Entonces yo tengo maneras de no cometer nunca el error de tipo uno. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que si yo dejo a todos libres, seguramente esté cometiendo mucho del error de tipo 2 que estaba en verde. Sí, seguramente estoy dejando libre a muchas personas que son culpables. Así que está bien, yo puedo reducir a cero el error de tipo uno, pero se me va a incrementar un montón la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Y al revés lo mismo. Yo podría reducir a cero la probabilidad de cometer el error de tipo 2, que sea, por ejemplo, que sería como, sería encarcelando a todos. Sí, creo que lo estoy diciendo al revés. Voy de vuelta. Esperen que creo que me mezclé.
Estoy mezclando los tipos de errores. ¿Qué era el error de tipo uno? En este caso, era encarcelar a alguien inocente. Sí, ese era el error de tipo uno. Listo, si yo dejo a todos libres, no cometo nunca el error de tipo uno. Creo que eso estaba ok, ¿sí? El problema es que estoy liberando a mucha gente culpable, ¿sí? Bien, y ahora sí voy al otro caso. Sería, ¿cómo sería la decisión para que no cometas nunca el error de tipo 2? ¿Sí? El error de tipo 2 que es liberar a una persona culpable, ¿sí? Entonces, para no cometer nunca eso, encarcela a todos. Sí, si encarcelas a todos, estás seguro de que nunca vas a liberar a alguien que sea culpable porque no estás liberando a nadie. Sí. El problema es que si haces eso, estás cometiendo mucho del error de tipo uno. ¿Sí? Lo que quiero que vean con este ejemplo es que los errores de tipo uno y de tipo 2 están relacionados, ¿sí? No podés tener cero de los dos. Seguramente haya una relación entre ellos y un poco la idea de todo esto es encontrar un balance para, bueno, poder fijar algún tipo de error y cometer el mínimo del otro posible con algún criterio, ¿sí? Bien, bueno, ya vimos potencia, relación entre los errores. Vamos a ver una clasificación muy sencilla de las pruebas de hipótesis. Los test de hipótesis pueden ser paramétricos. ¿Sí? Paramétricos quiere decir que voy a hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales, sobre mu, sobre sigma al cuadrado, sobre la proporción poblacional. ¿Sí? Voy a plantear hipótesis sobre esos parámetros poblacionales y pueden ser no paramétricos. Sí, donde no tengo parámetros, pero planteo hipótesis del siguiente estilo, como por ejemplo dos variables son independientes. ¿Sí? No tengo parámetros mu, sigma cuadrado o p, tengo como una relación entre las variables que no es paramétrica y nada, son otro tipo de test. Vamos a empezar a estudiar los test no paramétricos, pero más adelante llegaremos, perdón, al revés. Vamos a empezar a estudiar los test paramétricos y después llegaremos a los no paramétricos más adelante. Bien, y un último comentario en este video. Siempre que planteemos hipótesis nulas en test paramétricos, que es lo primero que vamos a ver, hipótesis nulas o alternativas, ¿sí? Hipótesis en general, las hipótesis son sobre lo que desconocemos, así que las hipótesis son sobre los parámetros. Sí, esto es muy importante. Siempre las hipótesis tienen la forma de mu igual a algo versus mu distinto de algo. Ya vamos a hablar de eso. Acá puse 5 por poner un ejemplo, pero siempre lo importante es que en las hipótesis van los parámetros poblacionales. ¿Sí? Bien, bueno, seguimos en el próximo video.